Vamos a la palabra de Dios en esta mañana que le hemos leído en Hechos capítulo 2, versículos 47 que vamos a meditar en esta mañana. Hechos 2, 47 nada más. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estamos? Bien, salúdense unos a otros en el amor del Señor. Diga: Dios te bendiga. Pueblo de Dios, estamos aquí por la gracia de Dios. Dice la palabra, versículo 2 de Hechos y el capítulo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias a Dios Padre por esta mañana, que nos has dado este hermoso tiempo de venir a tu casa, Señor Dios, como un pueblo, como una santa congregación, para adorarte, alabarte, Señor Dios, porque te mereces en gran manera ser alabado. Gracias, Dios, por todas las tareas, trabajos que hemos pasado la semana pasada. Y gracias, Dios, por las bendiciones, Señor Dios. Señor, hoy es un día de adoración a tu nombre. Y bendice también a todos nuestros hermanos y amigos que están por las líneas y también por la televisión, Señor Dios. Gracias por esta mañana que nos das. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La bendición para todos los maestros de nuestra congregación, maestros o profesores que enseñan en los colegios primarios, secundarios, en las universidades también. El saludo para ellos, la bendición del Señor. Pero también aquí en la iglesia hay hermanas y hermanos maestros que enseñan a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes. El saludo y la bendición también para ellos. Y luego vamos a estar orando para todos ellos. Y la bienvenida, hermanos, a los que están con nosotros, los que han llegado a tus lugares, sean bienvenidos a todos ustedes. Toda esta semana, amados hermanos, hemos estado en una semana de oración a través de los medios que el Señor nos ha bendecido. Hemos estado a partir de las 6:30 en oración matutina. Y gracias a Dios que personas y hermanos y muchas personas siempre se han dado cita esas horas para estar un tiempo en oración. Hoy en la mañana hemos terminado el matutino de la semana de oración, pero después del mensaje de la meditación tendremos un tiempo también como iglesia de oración. Y en la noche, hermanos, les invitamos para que toda la iglesia esté presente, para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él hace y Él nos da. Amén, hermanos. Así que no nos vamos a quedar solamente en las casas, estamos aquí para alabar y orar a nuestro Dios. Esta mañana vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Una iglesia con pasión o una iglesia relevante. Y qué alegría, hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios después de una semana con ustedes también a través de las redes, y ahora aquí en nuestra congregación y aquí en Rioja también con todas las familias que se conecten, los hermanos que se conectan. Y la verdad es un verdadero privilegio, amados hermanos, reunirnos como la familia de Dios. ¿Cuántos no pueden estar con nosotros por diferentes motivos? Y cuántos no desean también estar con nosotros por diferentes motivos. Pero estamos orando siempre a nuestro Dios, que también ellos puedan tener el privilegio en la distancia de estar como la familia de Dios, unidos, adorando y escuchando la palabra de Dios, aprendiendo el Señor. Y hoy nos vamos a sumergir en un texto, y uno de los pasajes más, digamos, más también relevantes, inspiradores de todo el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal, pero tiene muchas enseñanzas para la iglesia, porque
Hechos nos narra de la iglesia, del nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo a los discípulos y de la poderosa predicación de la palabra de Dios que se ha dado en ese tiempo, en ese contexto. Y también la conversión de miles de personas después de la predicación de Pablo. La iglesia en Jerusalén en el Pentecostés ha nacido por el estallido, por la explosión glorioso del poder de Dios a través de la palabra. Por eso Pablo en Romanos dice, el Evangelio es dunamis, es poder de Dios. Y tiene que explosionar y tiene que estallar siempre en los corazones, en Rioja, en la región San Martín y tal vez en el Perú entero y en el mundo también. Y esto es lo que nos narra el capítulo 2 y los versículos del 42 al 47 nos dan tal vez un poco de cómo era la vida, de la iglesia recién nacida, recién fundada. Y vemos la devoción, vemos esa devoción, esa pasión a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan, a las oraciones. Y vemos también la generosidad, la misericordia de los hermanos en su vida común que ellos comenzaron a llevar después de su conversión. Los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles, los prodigios y las maravillas que Dios hacía. Y cuando llegamos a este versículo, en medio de todas esas acciones que Dios hacía, Dios estaba haciendo maravillas, nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Toda esta semana, desde el lunes 30 hasta el día viernes, hemos estado hablando, meditando en las oraciones, en la matutino de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que nos dice que después que ha dedicado el templo a Salomón, y Dios le dice a Salomón, si mi pueblo que invoca mi nombre, fíjense, si mi pueblo, la identidad de Dios con su pueblo, si mi pueblo se humillaren, oraren, me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, las 4 condiciones que Dios le pone a la iglesia en el contexto de Jerusalén, de los israelitas y en nuestro contexto. Luego la parte de Dios va a traer bendición. Y este pueblo de los que han sido convertidos y la iglesia naciente en Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, han empezado a vivir una vida también de búsqueda, una vida de humillación, una vida de cultivar sus vidas, de seguir y de la comunión con su Dios. Y este versículo no es solo una descripción, tal vez una descripción histórica de los libros de los Hechos, es una visión profética y también un modelo de lo que Dios desea que su iglesia sea, cómo debe caminar su iglesia. Nos revela aquí el gozo, la alegría, la influencia, el crecimiento, el amor que puedan manifestarse, vivirlo cuando la iglesia vive en la manera que Dios desea que vivamos. Cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo está en la iglesia, en nuestras vidas, hermanos, va a ser muy hermoso. Toda esta semana estábamos hablando de esto. El lema es: aviva el fuego espiritual en nuestras vidas. Y hoy quiero, hermanos, que todos juntos podamos explorar este pasaje en los 3 puntos o pilares que caracterizan a la iglesia primitiva y también que son puntos cruciales para la iglesia de hoy, para la iglesia presbiteriana, en este caso, para la congregación presbiteriana. Lo primero que vemos aquí, hermano, es una adoración con pasión y una adoración vibrante.
lo primero que vemos aquí, una adoración con pasión y una adoración vibrante. ¿Qué dice? Alabando a Dios. Y lo primero que miramos aquí, hermanos, es la descripción de esta iglesia primitiva, es la adoración, es la adoración, es la alabanza a Dios. Y no hay un argumento que digamos que vaya a eliminar de la pasión de la iglesia que inicia primero con la adoración. Ustedes, a través de la lectura en el libro de Juan, el capítulo 4, donde habla Jesús con la samaritana, Jesús le dice: ustedes tienen un monte, también nosotros otro monte, pero llegará el tiempo que la adoración a Dios será en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Jesús estaba hablándole a la samaritana, porque le dice a ella: ustedes adoran lo que no saben. ¿Y cuántos de nosotros o cuánto la iglesia estamos adorando lo que no sabemos? Pero hoy en la mañana estuvimos hablando sobre Salmos 139. Dios nos conoce, o Dios nos conoce a todo. O como anoche hemos estado viendo con los jóvenes la carta a la iglesia de Éfeso, donde le dice: yo conozco todas tus obras, yo conozco que no soportas a los llamados falsos apóstoles, yo los conozco, pero hay una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y lo primero que esta iglesia inicia es con una adoración, pero esa adoración es con pasión y una adoración vibrante. No era una adoración silenciosa o esporádica, no. La palabra aquí para alabarlo implica alabar activamente, en voz alta, celebrar, glorificar a Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, amados hermanos, venimos con ese gozo, con esa alegría para alabarlo a Él, tal vez para gritarlo por las bendiciones que Él hace, tal vez gritarlo a viva voz por las bendiciones que Él nos da toda la semana y Él nos sigue dando. Tal vez para decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudaste, Señor, y hasta aquí nos seguirás ayudando, y hasta aquí nos ayudas, seguirás siempre ayudándonos. Tal vez para alabarle activamente como pueblo, como un pueblo de Dios. Tal vez para seguir adorándole con ese conocimiento, como dice Salmo 139, con ese conocimiento de lo que es nuestro Dios, lo que es Él para nosotros, lo que es la vida, lo que es el camino, lo que es la paz, lo que es Él, la resurrección, lo que es Él para nosotros en el campo digamos, de la protección. David decía: me rodea, Señor, me está rodeando. No está haciendo una acción de que le está oprimiendo, es una acción de que está protegiendo. Ese es nuestro Dios. Y por eso nuestra adoración debe ser una adoración con pasión, una adoración vibrante, una adoración que estamos glorificando a Dios cuando abrimos nuestros labios, nuestras bocas para alabar, que se abran bien porque estamos glorificando a Dios. Y aquel que no quiere alabar, glorificar a Dios, es porque está teniendo algo en su vida que le impide alabar, glorificar a su Dios como de verasmente. Era una expresión, hermanos, desbordante de gozo y de gratitud por lo que Dios había hecho en Pentecostés, la iglesia, y por la salvación que habían experimentado. Todos aquí, por la gracia de Dios, somos salvos, hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios. Y lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo, es un desbordamiento de gozo, de gratitud, de alegría por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Y es lo que pasaba en Pentecostés. La gente se desbordó de alegría, de una fiesta, de una explosión, de tal vez de emoción tan vibrante, alabar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso esta iglesia inicia con la adoración. ¿Qué dice Salmos 25, versículo 3? Venid, adoremos, postremos, arrodillémonos delante de Dios, porque Él nos hizo, no nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Si oyereis hoy su voz, no lo endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como aquel en el tiempo del desierto, que el pueblo le tentaron a Dios y no quisieron alabarlo.
Este es un tiempo de gozo, amados hermanos, cuando vienes a la casa de Dios y subes a la iglesia. Y aquí tenemos a la congregación presbiteriana, subimos 3 gradas, la primera, segunda y tercera gradas. Y cuando entras a la casa de Dios, como dice Salmo 103, entrad a sus atrios con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, con alegría, porque estás entrando como pueblo de Dios a alabar y glorificar su nombre. ¿Quién dice amén? Esa adoración no era silenciosa, no era esporádica, era una adoración vibrante, una adoración con pasión, una adoración de corazón, una alabanza que hablaba de Dios en la forma como ellos cantaban. A veces como iglesia presbiteriana estamos ciñéndonos a ciertos tal vez actos de ciertas restricciones. Es como si toda la situación de la adoración que sea metódico, mecánico, no damos lugar a que el Espíritu Santo, despierte en nosotros y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos ceñimos a veces a un patrón. Ya sabemos lo que va a venir, ya sabemos qué va a haber, ya sabemos lo que van a cantar a veces, ya sabemos todo. Y venimos a la iglesia siempre con una acción mecánica. No venimos con un corazón de que voy a encontrarme con el Señor y mis hermanos y voy a alabar a mi Dios como es debido. Dios está aquí. Qué precioso es. Amén, hermanos. ¿Por qué esa iglesia inició con la adoración? Porque sabían que esa adoración era el centro. En medio de las actividades, en medio de sus quehaceres, en medio de todas las actividades había la comunión, había la enseñanza, había la ayuda. La alabanza a Dios era un constante para esa iglesia. Y esa era la respuesta natural, amados hermanos, de un pueblo que había sido transformado, que había sido salvado, que había sido redimido por la gracia de Dios. Y adoraban a Dios por su carácter. Adoraban a Dios porque Él es Él, por sus obras, por su amor. Como dice Salmo 139 el salmista: qué maravilloso es tu conocimiento, no lo puede entender, grande es, maravilloso es sorprendente, no lo puede entender. Pero con todo así, dice el salmista, aunque no entienda todas las cosas, pero yo adoro a mi Dios por lo que Él es, por su carácter, por su bondad, por todo lo que es Él. Así que, hermanos, esta es la respuesta de un pueblo, una adoración, no una adoración silenciosa, una adoración haciendo el centro de sus vidas, pero una adoración auténtica, de veras. Y esta alabanza no es una fórmula, hermanos, religiosa, vacía, como un rezo. Por más que se pueda cantar las mismas alabanzas, pero hay en el corazón un cántico nuevo en nuestras vidas. Que hay una fe genuina en lo que tú puedas cantar de corazón, de un corazón quebrantado, de un corazón arrepentido, de un corazón lleno del Espíritu Santo, de un corazón dispuesto al Señor. Era una adoración en espíritu y en verdad, como Jesús le enseñó a esta mujer samaritana. Ahora, hermanos, en nuestra congregación, la pregunta es: ¿estamos dando una adoración genuina, vibrante, auténtica, de veras? ¿Es la alabanza que rendimos a Dios solamente una simple rutina o una tal vez algo de fusión genuina de gratitud y amor por Dios? Si hay esos, que sea la gloria de Dios en sus vidas, que sea la manifestación vibrante de Dios en sus vidas. Atento, hermanos, no se preocupen, Dios está aquí. Todo lo que pasa, Dios lo está controlando. Atentos. La adoración no solamente, hermanos, es lo que hacemos cada domingo. Es una actitud de vida, hermanos. Repito, la adoración no es solo es lo que hacemos cada domingo.
cuando nos reunimos, es una actitud de vida. Cuando alabamos a Dios con todo nuestro ser, a pesar de tu situación, a pesar de tal vez de tu malestar, a pesar de tu instancias que tienes, su presencia se manifestará en tu corazón y serás transformado. ¿Quién dice amén? Una iglesia, hermanos, llena de adoración, una adoración verdadera, es una iglesia llena de vida. Repito, una iglesia llena de adoración, una iglesia llena de alabanza verdadera es una iglesia llena de vida, llena de pasión. Sus hijos, sus miembros van a hacer siempre caminar de victoria en victoria, de triunfo en victoria, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus problemas. ¿Por qué? Porque reconoces a Dios en tu vida y todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Si queremos, hermanos, ver el crecimiento que experimentó la iglesia en el Pentecostés, la iglesia primitiva, si queremos una renovación, una transformación en nuestras vidas, debemos, hermanos, tener una adoración genuina, gozosa, sincera a Dios. Si no, va a ser solamente por pasatiempo. Yo vengo a la iglesia porque cantan bonito, la orquesta está ahí, los equipos están ahí, pero salgo vacío, entro vacío y salgo igual vacío. No ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque no has dado a Dios la prioridad en tu vida en el tiempo de adoración. Porque adoración no solamente es venir a cantar, adoración es una práctica de vida constante todo el tiempo. A pesar de. Lo segundo de esta iglesia es una influencia que impacta. Una influencia que impacta. Y dice la palabra, versículo 47b, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué indica esto, hermanos? La iglesia en ese contexto tenía buena reputación. El favor atraía a los demás personas. El testimonio era visible en esa iglesia. ¿Por qué? Porque dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Esta palabra favor aquí es charis, gracia. Y aquí significa buena voluntad, benevolencia, gracia. La iglesia primitiva, a pesar de ser tal vez un pequeño grupo de más de 3,000 personas, una iglesia nueva, pero gozaba de una excelente reputación con los demás, con los de afuera, en Jerusalén. No eran vistos tal vez con sospecha o rechazo generalizado cuando se inició la iglesia, sino eran vistos con respeto, eran vistos con aprobación, eran vistos con temor, porque Dios estaba con ellos. Y ese favor atraía a las gentes, a las personas, y decían, miren cómo se aman. Ese favor no se ganaba solamente comprometiendo su fe, sino viviendo de una manera que atraía a los demás. Esa era la excepcionalidad de esta congregación, de esta iglesia naciente. Los versos anteriores que se ha leído nos muestran por qué esta iglesia era atrayente, por qué esta iglesia tenía favor con los demás. Y los versos decían, compartían sus bienes, eran de un mismo sentir, comían con alegría, de sencillez de corazón, compartían sus bienes. Versículo 44 y 46. Su vida era una vida práctica. Su amor entre ellos y el gozo genuino era un testimonio poderoso para los demás. Eran diferentes, mostraban su identidad, mostraban la diferencia de iglesia que era atractiva, que era edificante. Y eso es lo interesante, hermanos. Una iglesia que tenga favor con los demás, una iglesia que atrae, una iglesia que es bien vista, una iglesia que se deja contagiar, una iglesia que influencia, una congregación que vive la presencia de Dios y que los demás vean, mira cómo se aman, mira cómo son. Yo también quiero ser de la iglesia
Tal vez no de la presbiteriana, de la iglesia del Señor. Entendamos que esta iglesia naciente no tenía nombre, no tenía congregación, no tenía denominación. Era la iglesia naciente del Pentecostés. Pero también ese testimonio era visible. La iglesia no solamente, digamos, tuvo identidad nueva, sino que se comenzó a mirar la manera de vivir como una iglesia que era la iglesia del Señor. No contaminándose con el mundo, sino haciendo ver que es su nueva identidad, su nueva posición. Vivían en medio de ese mundo, pero mostraban que eran la luz, brillaban la luz, de tal manera que la gente secular reconocía que algo bueno, que algo poderoso, algo auténtico hay en ellos. Y eso creo que debemos reflejar como iglesia, hermanos. Pero esto no indica que no estaban llanos a la persecución, a ser perseguidos después. Pero inicialmente esta iglesia, su forma de vida generó respeto y generó temor a Dios. No somos una iglesia solamente para venir los domingos. Somos una iglesia para vivir la vida en Cristo Jesús, para mostrar el carácter de Cristo, para alumbrar al mundo. La palabra dice que somos luz y sal, para alumbrar al mundo y sazonar a este mundo con nuestro testimonio, con nuestra manera de vida, para que puedan decir: mira cómo son, por qué son así. Mira cómo viven a pesar de su enfermedad, a pesar de circunstancias, viven, pasan, están, no entendemos, pero quiero probarlo. Hoy en la mañana, justo para iniciar el matutino, se dio un sismo de 5 puntos, no sé cuánto, se dio un sismo. Justo para iniciar el matutino. Se movió la tierra. Y es como si Dios está dando una respuesta al clamor del pueblo. Es como si Dios ha dado una respuesta por el sismo de toda la semana que hemos tenido en la oración en esta congregación. ¿Quién dice amén? En verdad. Y quizás muchos hemos tenido miedo, otros no lo han sentido porque han estado caminando. Pero hermanos, que haya siempre ese sismo en la iglesia, un sismo espiritual, que despierte, que exclames: Dios mío, que exclames: Señor, que exclames: Padre, no Diosito lindo, sino Dios de mi vida, Dios de mi pasión. Porque el testimonio debe ser visible, auténtico, a pesar de. Y eso es lo que experimentaban esta iglesia primitiva. Y creo que, hermanos, aquí en Rioja como iglesia, ¿cómo es nuestra reputación como iglesia y de creyentes aquí en Rioja? Si bien, hermanos, somos conocidos por los medios, por la televisión, gloria a Dios por los medios, gloria a Dios por la televisión que nos ayuda a salir a los demás, a orar por ellos. Pero somos conocidos por nuestro amor, somos conocidos por nuestra integridad, somos conocidos por nuestra generosidad, somos conocidos por nuestro gozo, somos conocidos por nuestra alegría, somos conocidos por nuestra pasión, somos conocidos por nuestra fe. No me respondan, usted escudriñese. No me diga amén, dígala adentro. Porque a veces, hermanos, estamos aquí en la iglesia por domingo, pero ya salimos de la iglesia y nos comportamos en una forma desleal, ingrata, peleando tal vez entre vecinos, peleando tal vez entre empresarios como cristianos, entre comillas, con riñas, con discusiones. ¿Y cómo la gente va a ver? ¿Cómo tú vas a mostrar la reputación, tu identidad, tu nueva vida, si vives así tu vida? Y vienes acá a la iglesia y levanta tus manos. Y tal vez estás lleno de hipocresía.
discúlpeme esto, de hipocresía, de falta de piedad. Solamente vienes para congraciarte y no hay corazón, no hay vida, no hay razón de santidad en tu vida. Y estamos sirviendo a dos señores, estamos andando en dos caminos. ¿Cómo está tu reputación como persona, como iglesia, como persona? Tal vez somos vistos como gentes con hipocresía, como gentes divisionistas o como gentes irrelevantes, que no somos relevantes conforme a Dios quiere. La influencia, hermanos, de la iglesia debe ser una influencia positiva, una influencia vital para el cumplimiento, hermanos, de la gran comisión. Porque no solamente se predica desde el púlpito, o no solamente se predica desde las calles gritando, se predica con el testimonio. Y si tu vida no muestra testimonio cristiano, ¿cómo tú vas a predicar con tu vida? La iglesia no va a crecer ni en cantidad, peor en calidad. Si nuestra vida diaria y nuestra, hermano, interacción con la comunidad refleja el amor de Cristo, amén, estamos abriendo puertas para que el evangelio, hermanos, sea escuchado. Iglesia de Cristo, iglesia que están en sus casas también, necesitamos ser luz y sal en Rioja, en San Martín, en el Perú y en el mundo. Necesitamos ser luz y sal, más que todo aquí en Rioja. Que ganemos el favor o que ganemos tal vez esa aceptación de la gente, de las personas, y no nos conformemos a este mundo, sino vivamos la verdad de Cristo con amor y autenticidad. Lo tercero es, después de la adoración, después de una vida genuina de testimonio, la palabra nos dice el crecimiento sobrenatural, un crecimiento grandioso. Versículo 47c, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a repetir, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Final, llegamos a este punto, hermanos, el resultado glorioso de una iglesia que adora y una iglesia influyente. Repito, llegamos a este resultado grandioso, glorioso de una iglesia que adora, de una iglesia influyente, una iglesia que está influenciando al mundo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esta iglesia en el Pentecostés mostraba un crecimiento diario y un crecimiento constante. Porque no era un crecimiento nada más esporádico por campañas. Y la iglesia siempre está acostumbrado a que de tiempo en tiempo hagamos campañas evangelísticas, gastemos miles de soles, viene un predicador o predicadores o conjuntos musicales y luego nos quedamos ahí. No era un crecimiento esporádico por campaña en el Pentecostés. Era un crecimiento continuo, un crecimiento constante, un crecimiento diario. Porque Dios estaba obrando en la iglesia y Dios estaba haciendo crecer a la iglesia los que debían ser salvos. Jesús dice en Mateo, para finalizar, la gran comisión. Y creo que esa gran comisión somos todos responsables y todos participantes. El crecimiento diario y constante. Pero hay un agente principal, hermanos, en el crecimiento.
Si bien los pastores, maestros o líderes somos los instrumentos de Dios, predicamos la palabra de Dios, pero no somos nosotros los que salvamos a las personas, los que podamos redimir a las personas. No, somos instrumentos de Dios. No nos podemos creer los que predicamos que por nuestra obra la iglesia está creciendo. No, el agente principal del crecimiento de la iglesia es Cristo Jesús. Nada más, es Cristo Jesús. Y dice, el Señor añadía, no dice Pedro añadía, no dice Apolos, nada. El Señor, ni Esteban ni Felipe, el Señor añadía. Y este es el punto, hermano, más importante: el crecimiento, en la renovación, en la transformación de la iglesia. Esto no era estrategia de los apóstoles, no era estrategia de los hombres, ni la elocuencia de Pedro, ni la atractiva comunión en la iglesia. No, entiendan bien, no. Por más que campañas que hagamos, por más que comidas que hagamos aquí, por más que tengamos buenos instrumentos, buena orquesta, buenos ministros, que no está mal, no es el crecimiento. A veces decimos que porque cantamos bonito, hermoso, ya estamos con avivamiento. No, hermanos, el agente principal es el Señor, porque el Señor es añadir. El Señor añadía cada día lo que debían ser salvos. Todos eran instrumentos de Dios, pero si el verdadero poder está tras de eso, tras del crecimiento, hermanos, entonces Dios está obrando. Él es el quien convence a través de su Espíritu Santo. Él es el quien atrae. Él es quien salva. Él es el quien redime. Él es el quien da el crecimiento de la iglesia verdadera. Es una obra soberana de Dios. Nada más. Y aquí entra, hermano, la soberanía de Dios. Los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Esta es la soberanía de Dios en la salvación. Repito, nosotros solamente somos instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce a los suyos, hermanos. Ya conoce a los suyos. Dios ya conoce a sus ovejas. Y Él los atrae, Él los trae a sí mismos a través de la predicación de la palabra y del testimonio de su iglesia. Él los atrae. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos escogió, nos predestinó, nos llamó por su pura gracia. ¿Qué dice Lucas capítulo 19 versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se había perdido. Para eso vino Jesús. Y Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el remate de la doctrina. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes vienen a Cristo? Por su gracia. ¿Quiénes vienen a Cristo? Los que son llamados, los que son escogidos. Nada más. Y por eso la palabra dice: y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Esto indica que no todos serán salvos. Solamente los que Dios escoge y añade a su iglesia en el tiempo de Cristo Jesús. Así que no te preocupes por tu hijo si no está en la iglesia. No te preocupes por tu esposo o tu esposa si no está en la iglesia o si no está a los pies de Cristo. No te preocupes. Déjala al tiempo de Dios, déjala a Dios mismo. Ahora sí,
Hay que orar por la familia, orar por nuestros hijos, orar por el esposo, por la esposa. Hay que orar, sí. Pero no llores por ellos. No derrames lágrimas, porque pueden ser lágrimas de maldición para ellos. Pon en las manos del Señor. Pon en las manos de Jesús y Dios hará a su tiempo. Tal vez al instante que va a morir, pero déjale que Dios haga. Esta es la soberanía de Dios. Esto es lo que Dios quiere, no como nosotros queremos. Nosotros quisiéramos que esta congregación sea muy grande, muy extensa, numerosa. Pues la iglesia no es de calidad. No hay un avivamiento, no hay una renovación. Entonces no es una iglesia que está creciendo, tal vez numéricamente, pero no en calidad. Es como tú. Si quieres ser mejor profesional, mejor profesor, haces tu maestría, haces tu licenciatura, haces tu doctorado, porque quieres ser mejor, quieres enseñar mejor, quieres ser buen profesional. Igual, el cristiano tiene que ser un cristiano que aspire siempre al crecimiento en Cristo Jesús. La iglesia, tienes una iglesia que aspire a ser una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Eso debe aspirar la iglesia. No aspirar a comer o a hacer convites, no. Al poder en el Señor del Espíritu Santo. Y verán, hermanos, y esa es esta semana que hemos predicado. Esa es esta semana que hemos preparado. De ser una iglesia en el crecimiento, en el corazón, en el carácter de Cristo Jesús. No una iglesia fría. No una iglesia, habrán problemas, sí, pero una iglesia que se despierta en el nombre del Señor para decir como iglesia: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermanos. No es un crecimiento solo numérico, hermanos. Un crecimiento de vidas transformadas, en almas que pasan de muerte a vida. Eso es la iglesia. Hermanos, anhelamos, hermanos, como iglesia este tipo de crecimiento en nuestra iglesia aquí en Rioja, hermanos, o en estas iglesias, o en esta congregación. Anhelamos. Fíjense, hace muchos años atrás, tal vez el 85, 90, un hermano predicó y dijo: de aquí a 2 años esta iglesia tendrá 500 miembros. Eso ya son añales atrás. Añales, ¿no? Yo tengo ya 45 años aquí en la iglesia y la iglesia no llega todavía ni a 200 miembros. No es nuestro, sino el crecimiento lo da Dios. No es un crecimiento artificial, sino un crecimiento genuino, donde Dios mismo está añadiendo vidas cada día. Yo me alegro, hermanos, que la iglesia está saliendo afuera hacia los grupos de crecimiento, grupos familiares. Me alegro, porque es así como la iglesia va a crecer. Estamos centrados aquí nomás. Nos gusta estar aquí centrados nomás, pero allá afuera está la necesidad. Y me alegro esto, ¿por qué? Porque es Dios mismo quien está encaminando a todo esto frente a toda situación. ¿Cuántos se han bautizado? El resultado de ese trabajo que Dios está haciendo. No podemos, hermanos, forzar el crecimiento, pero sí podemos crecer el ambiente o crear el ambiente para que Dios lo haga. Podemos ser fieles en la adoración, fieles en la comunión, fieles en la doctrina, fieles en la vida, fieles en la santidad. Pero esto nada quita, hermanos,
lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es algo grande y es algo maravilloso. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco todas tus obras, sé cómo eres, sé que no resistes lo que son llamados apóstoles falsos. Yo conozco qué hacen, conozco lo que viven, conozco lo que eres. Está bien. A veces nos llenamos de activismo, hermanos, en la iglesia, y no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y en la iglesia. Pero Jesús le dice a Éfeso, a la iglesia de Éfeso: pero hay una cosa que tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Que hemos perdido nuestro primer amor. Y el primer amor es la pasión. El primer amor es la pasión por Cristo. Enamorarnos de Cristo, volvernos a enamorar de Cristo. Y la Biblia dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré y te quitaré tu candelabro. Arrepiéntete. Crecer como iglesia, hermanos, es que dejar que Dios use a sus ministros, a sus siervos. Dejar que Dios se enfoque y ser fieles y obedientes a Él, permitiendo que el Evangelio, su palabra, es el quien construya la iglesia, su iglesia, a la manera de Cristo, no a la manera nuestra. Hermanos, el llamado de esta mañana que quiero hacerles a ustedes es: prioricemos la adoración en nuestras vidas. Prioricemos la adoración, tenemos una adoración genuina, verdadera, en espíritu y en verdad. Cultivemos, hermanos, esa influencia positiva, que como iglesia influenciemos a los demás, influenciemos a La Rioja. Confiemos, hermanos, que el crecimiento lo va a hacer el Señor y que Dios va a usar sus instrumentos como Él quiere. Que cada día de nosotros aquí en Rioja, amados hermanos, nos esforcemos siempre a vivir una vida de manera que al final del día se pueda, hermanos, decir, y puedan decir otros: alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor va a añadir cada día a su iglesia los que debían ser salvos, por los llamados, por los escogidos, por los redimidos. Ese es siempre el propósito, el sueño de Dios para su iglesia. Que su iglesia siempre sea añadido cada día lo que Él hace, y adoren su nombre, porque Él es Dios y es nuestro Dios. Y me van a disculpar, no les he reñido, solamente he expuesto la palabra de Dios tal vez con un poco de fuerza, que me está faltando las fuerzas. Pero Dios hace maravillas, mis hermanos. Dios hace maravilla. Y Dios quiere que tú crezcas y la iglesia crezca. Dios quiere que tú te renueves y la iglesia renueve. Dios quiere que la iglesia te transforme y tú también te transformes. El avivamiento va a empezar en nosotros. Por eso Dios le dijo a Salomón y a la iglesia, o a Jerusalén, o a los israelitas, y a nosotros nos dice: si se humillaren, si oraren, si buscaren y se convirtieren. Son las 4 condiciones que nos habla la palabra de Dios. Y va a haber pasión, hermanos, por el Señor. Pónganse en pie, amados hermanos.